Para poder generar nosotros el archivo YAR necesitamos primero realizar la definición de lo que es un archivo YAR. Entonces nos dice un archivo YAR denominado con extensión .jar van a ser archivos Java que se van a usar para poder empaquetar aplicaciones o librerías Java para que puedan distribuirlas a otros usuarios o a otros programadores. ¿Cuál es el proceso que vamos a realizar? Dentro de nuestro IDE de desarrollo, que es NetBeans, nosotros iniciamos con un código fuente que está guardado con una extensión .java. De ahí vamos a utilizar el compilador y el intérprete de forma simultánea dentro de Java y generamos con este el bytecode. Este archivo bytecode se va a guardar con la extensión .class. Cuando compilamos, siempre nos genera un archivo .class. La máquina virtual de Java va a utilizar nuestro comando javac para poder ejecutar este archivo .class, que es los bytecodes, a un lenguaje de máquina. Al momento de interpretar este lenguaje de máquina para que sea comprendido por él mismo, nosotros llevamos a generar un archivo que va a ser independiente al sistema operativo. Ahora, ¿cuál es el proceso que nosotros debemos seguir para generar este archivo Java? Una vez que nosotros hemos verificado que esté correctamente generado, ya tenemos generado nuestro .class y después vamos a irnos a nuestro archivo .jar. Entonces ya no vamos a interpretarlo directamente en tiempo real, sino que vamos a generar un archivo .jar. Esto se realiza de forma automática, nos va a dar la ruta de donde está ubicado este archivo .jar para que nosotros podamos copiarlo y distribuirlo a quien necesitemos. Ahora, dentro de este archivo .jar se va a generar un archivo denominado manifest.mf. Este archivo de manifiesto va a contener los metadatos que van a servir para definir la clase principal de la aplicación. Nosotros podemos tener dentro de un proyecto varias clases y cada clase puede realizar diferentes resoluciones de diferentes problemas. Pero yo tengo que especificar cuál va a ser la clase principal que se va a ejecutar y ese ya hará el llamado a las otras clases que necesita. Entonces, en este archivo de manifest.mf se define cuál va a ser el archivo principal y en qué lugar está ubicado. Entonces, esto es una imagen de ese archivo manifiesto. Entonces, yo tengo aquí la versión que se está utilizando, cuál es la versión del Apache, qué fecha se ha creado, con qué versión de Java, dónde está la dirección. Y aquí me dice que automáticamente se va a detectar la clase principal denominado de esta manera. Entonces aquí yo tengo un paquete denominado visual y dentro de eso tengo una clase denominado ventana principal. Entonces yo tengo que especificar cuál es esa clase principal para que dentro de nuestro archivo de manifest.mf se defina. Cuando nosotros ejecutamos el archivo .jar, internamente este archivo busca el manifiesto y va a definir cuál es el primero que se tiene que ejecutar. Ahora, para poderlo hacer correr en otras máquinas que no tienen necesariamente NetBeans, vamos a utilizar el JRE. Tenemos nosotros aquí dentro del JRE, que es Java Runtime Environment, dos grandes paquetes. Uno que es la máquina virtual de Java y el otro es la librería de las clases Java, los APIs. Estos dos empaquetados nos permiten hacer ejecutar los programas que están dentro de un archivo .jar. Este JRE nos va a permitir definir un entorno de ejecución en Java. Nos van a permitir ejecutar estos programas
sin la necesidad de tener nuestro ID de desarrollo. Ahora, ¿cómo nosotros generamos este archivo .yar? Primero, tenemos que definir cuál va a ser nuestro JFrame principal. Tenemos que compilar y ejecutar para verificar que no existan errores dentro del programa. Tenemos que buscar la ruta donde se genera este archivo .yar. Esos serían nuestros pasos. ¿Bien? Iremos a realizar este proceso con el proyecto que hemos realizado el día de ayer. Hemos concluido en realidad. Dentro de este paquete, nuestra ventana principal JFrame sería menú principal. Y este menú principal va a llamar a tabla de multiplicar y también va a llamar a adivine número. Esa es la forma en la que estamos nosotros realizando ese proceso, ¿no? De ese jueguito. Entonces vámonos a los pasos para generar. Primero me dice, tengo que definir cuál es el JFrame principal. Iremos a definir. Entonces voy a colocar clic derecho al proyecto, colocamos Properties. Dentro de propiedades se les va a aperturar una ventana. Entonces vamos a irnos a compilación. Dentro de compilación, vamos a ver dónde está. Ya no está aquí. Empaquetado, sí, aquí está. Donde está el empaquetado, aquí me dice, voy a compilar el archivo YAR. Entonces voy a tiquear esto para que me compile el archivo .yar. Ese sería el primer paso. Ahora nos iremos a la ejecución. Donde voy a ejecutar, donde dice run, tengo que definir cuál va a ser nuestra clase principal. Entonces aquí me dice, ¿cuál es la clase principal? Entonces voy a seleccionar la clase principal. Aquí yo tengo todas mis clases que yo tengo dentro de este proyecto, dentro de estos dos paquetes. Voy a buscar a la clase denominado menú principal. Entonces colocamos dentro de secuencial.visual, se denomina una clase menú principal. Selecciono esa clase principal. Ya está seleccionado. Colocamos OK. Entonces ya hemos realizado el primer paso, ¿no? Primero es realizar el tiqueado para que pueda comprimirnos en nuestro archivo .yar. Y después seleccionar cuál es la clase principal dentro del run, ¿no? Dentro de esa opción run. Después, el segundo paso dice, va a ser compilar y ejecutar. Entonces voy a compilar. Para compilar tenemos en la parte superior todo el proyecto. Tenemos aquí nuestro martillo con una escobita. Eso nos va a permitir limpiar el proyecto y también ejecutar. Entonces vamos a limpiar este proyecto para que pueda verificar de que no exista errores. Al realizar este limpiado, vamos a ir después a ejecutar. Aquí. Cuando hemos hecho el limpiado clean and build, cualquiera de los dos, entonces aquí tenemos la generación de nuestro archivo .yar. Se puede generar cuantas veces ustedes deseen. Por si se han equivocado, ha habido un problema, tienen que modificar el código, simplemente lo modifican, lo vuelven a compilar y les va a dar aquí la ruta donde está nuestro archivo .yar. Entonces me voy a copiar esta ruta hasta el dist. Aquí voy a ir a aperturar la ubicación de ese archivo. Ya está. Y aquí tengo el archivo con extensión .yar. ¿Ya? Entonces simplemente nosotros lo ejecutamos. Y aquí está mi menú principal. Verificaremos de que llame correctamente a las otras ventanas. Voy a ir primero a tabla de multiplicar. Nos aparece nuestra tabla de multiplicar. Realizamos correctamente la verificación. Aquí no me está
apareciendo el resultado. Verificaremos el otro. Ya, colocaremos a ver 9. Aquí sí me está apareciendo correctamente el mensaje. En el otro hay que ir a verificar. Tal vez está muy abajo nuestro dato. Bien. Entonces hay que verificar. Pero es la forma en la que nosotros generamos este archivo .yat, que sería nuestro ejecutable. Esto yo lo puedo cambiar de lugar, entonces vamos igual a poderlo ejecutar. Para eso lo llevaré a mi escritorio y puedan ver ustedes que también se va a ejecutar estando dentro del escritorio. Entonces aquí voy a colocarlo. Aquí está. ¿Sí? Tabla de multiplicar y adivine el número. ¿Ya? Entonces yo ya tengo aquí nuestro archivo ejecutable que va a ser el que me van a compartir a mí.